Sara y Emma estaban recordando su lugar favorito de la infancia cuando notaron algo inquietante en su selfie. Detrás de los arbustos, una figura sombría se escondía. Cuando pidieron ayuda, una voz suave les suplicó que se marcharan. Cuando la verdad salió a la luz, quedaron conmocionadas. Sara y Emma llevaban meses planeando este fin de semana. Las dos primas se acercaban a la treintena y apenas se veían debido a sus vidas ocupadas y al trabajo. Los senderos eran sus rutas de escape secretas cuando eran adolescentes. Los bosques estaban llenos de recuerdos de aventuras veraniegas y conversaciones profundas. El aire fresco de la mañana mientras se ataban las botas de senderismo era justo lo que necesitaban. Una oportunidad para desconectarse de la tecnología y reconectarse con la naturaleza que había moldeado sus recuerdos de infancia. Los senderos no habían cambiado mucho con los años, y los mismos caminos serpenteantes las llevaron más profundo en el bosque, pasando por lugares que conocían desde hacía décadas. Habían caminado durante casi una hora antes de llegar a su destino. El mirador era su lugar favorito cuando eran adolescentes. Desde allí podían ver kilómetros de valles debajo. Sara sacó su teléfono y sugirió que capturaran el momento. Se posicionaron cuidadosamente, asegurándose de tener una hermosa vista en el fondo. Las primeras fotos no salieron muy bien. La luz era un poco complicada y no podían conseguir los ángulos que querían, pero siguieron intentando, riéndose de sus intentos fallidos. Finalmente, tomaron todas las fotos que quisieron. Estaban agotadas por la caminata, así que encontraron un lugar cómodo para sentarse. Emma sugirió que miraran las fotos para ver cuál había salido mejor. Se juntaron y desplazaron por las fotos en el teléfono de Sara. La mayoría de las fotos eran como esperaban, pero cuando Emma examinó una foto de cerca, cambió su postura. Hizo una pausa y entrecerró los ojos hacia la pantalla. Había algo en el fondo que no parecía correcto. Detrás de los arbustos espesos, parcialmente oculta por las sombras, parecía haber una figura. La figura era humana, pero la persona parecía estar agachada, como si estuviera tratando de esconderse. Sara se inclinó para ver mejor. La foto estaba ligeramente borrosa, lo que dificultaba distinguir los detalles, pero definitivamente había alguien allí. La posición les parecía extraña. No era alguien descansando. Las primas debatieron sobre lo que estaban viendo. ¿Podría ser alguien más en su foto por accidente? Pero algo en la posición de la figura sugería ocultamiento intencional, en lugar de relajación casual. Emma se sintió cada vez más inquieta. ¿Y si alguien estaba herido y no podía conseguir ayuda? La idea de haber tomado accidentalmente una foto de la emergencia de alguien tuvo un efecto profundo en ambas mujeres. Sara se levantó y gritó hacia los arbustos. Su voz resonó por todo el bosque silencioso mientras preguntaba si había alguien allí. Explicó que habían visto a alguien en la fotografía y querían asegurarse de que todo estuviera bien. El bosque seguía en silencio. Esperaron varios minutos, tratando de escuchar cualquier sonido. Cuando comenzaban a pensar que se estaban imaginando una figura, lo escucharon. Un suave sonido de crujido vino de la dirección de los arbustos. Luego, hubo una voz. Era apenas un susurro. La voz de una mujer flotó a través de los árboles, diciéndoles que se fueran. Insistió en que estaba bien y que no necesitaba ayuda, pero su tono contradecía sus palabras. Había algo en su voz que indicaba miedo, debilidad y desesperación. Sara y Emma intercambiaron miradas preocupadas. La respuesta de la mujer las preocupó aún más. ¿Por qué la persona escondida en los arbustos rechazaría la ayuda?
¿Por qué sonaba tan asustada? Sus instintos les decían que algo estaba terriblemente mal. Se acercaron al área con cuidado, hablando en tonos suaves y alentadores. Explicaron que solo eran 2 excursionistas que querían asegurarse de que estuviera a salvo. Solo ayudarían si ella necesitaba ayuda. A medida que se acercaban, pudieron distinguir más detalles. La mujer estaba agachada detrás de un arbusto espeso. Tratando de hacerse lo más pequeña e invisible posible, la escena les rompió el corazón. La mujer parecía tener 30 años, pero se veía exhausta y demacrada. Su ropa estaba sucia y rasgada, lo que indicaba que había estado en el bosque durante días. Sus brazos estaban cubiertos de arañazos de ramas y espinas. Lo que más llamó su atención fueron sus ojos. Sus ojos tenían una mirada inquietante que hablaba de dolor y miedo. Esta no era solo alguien que se había perdido. Esta mujer estaba huyendo de algo, y fuera lo que fuera, la estaba aterrorizando. La mujer les suplicó que no llamaran a nadie. Seguía insistiendo en que no necesitaba ayuda, pero su condición física decía lo contrario. Estaba visiblemente desnutrida y deshidratada. Sus manos temblaban mientras hablaba y miraba a su alrededor constantemente. Le ofrecieron traerle comida y agua, pero se negó. Le ofrecieron llevarla a un lugar seguro. Se puso cada vez más inquieta. Emma preguntó si estaba herida. La mujer negó con la cabeza, pero retrocedió cuando ella se movió. Sarah ofreció llamar a un médico. La reacción de la mujer fue de pánico inmediato. Les rogó que no contactaran a nadie, pero insistió en que estaba bien y quería estar sola. Sin embargo, parecía más asustada de ser rescatada que de estar en el bosque. Sarah seguía mirando el rostro de la mujer. Algo en sus rasgos parecía familiar. Sarah preguntó por qué tenía miedo de pedir ayuda. La mujer se negó a responder. Sacudió la cabeza repetidamente. Su miedo parecía aumentar cada vez que mencionaban llamar a las autoridades o buscar ayuda médica. Las primas estaban desconcertadas. Había una persona que claramente estaba sufriendo, herida y desnutrida, pero rechazaba la ayuda. Su comportamiento era completamente irracional. Pasaron casi 1 hora tratando de convencerla para que aceptara cualquier tipo de ayuda. Cada sugerencia fue recibida con un rechazo. Sarah notó algo familiar en el rostro de la mujer. La había visto en algún lugar antes. Cuando estudió sus rasgos con más cuidado, se dio cuenta de que era Janet Morrison, la mujer que había desaparecido según los informes de noticias. Emma se dio cuenta al mismo tiempo de que estaban mirando a alguien que había sido objeto de una búsqueda masiva durante 3 días. Su esposo había suplicado en televisión por su regreso seguro. Cuando hablaron sobre el informe de persona desaparecida, las palabras de Janet no tenían sentido. Reveló la impactante verdad entre lágrimas. No se había perdido accidentalmente. Había huido a propósito porque su esposo la había maltratado severamente durante años. Dijo que su esposo la había aislado de sus amigos y familiares, había rastreado cada uno de sus movimientos y había convencido a todos a su alrededor de que era un esposo devoto y cariñoso. Había estado planeando su escape durante meses. Este viaje era solo una tapadera. Era una forma de desaparecer sin levantar sospechas en un instante. Esperaba llegar a un pueblo donde pudiera pedir ayuda, pero había subestimado la dificultad de sobrevivir sola en el bosque. Durante los últimos 3 días, Janet había estado bebiendo de un arroyo cercano y comiendo cada baya que podía encontrar. En su mente, el bosque se había convertido en su santuario, incluso mientras se debilitaba día a día. Prefería morir libre en el bosque que vivir como prisionera en su propia casa.
Sarah y Emma se encontraron enfrentando un dilema moral imposible. Podían contactar a las autoridades y asegurarse de que Janet recibiera la atención médica que desesperadamente necesitaba. Pero hacerlo permitiría que su esposo conociera inmediatamente su ubicación. A medida que el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, sabían que el tiempo se agotaba. Janet se estaba debilitando hora tras hora, y pronto estaría demasiado oscuro para caminar por el sendero con seguridad. Cualquier cosa que decidieran hacer, tenían que actuar rápido. La supervivencia de esta mujer dependía de las decisiones que tomaran en las próximas horas. Lo que comenzó como una simple caminata de fin de semana y una selfie inocente se convirtió en una situación de vida o muerte. ¿Y qué harías tú si encontraras a alguien escondido en tus fotos, tratando desesperadamente de escapar de una situación peligrosa en casa?